amigos, seguimos con temas de historia. Este tema yo lo traté muy al principio de la creación del canal. Eh, bueno, vamos a descubrir, eh, el tema es historia, y lo he dividido en 3 o 4 capítulos, porque quiero enseñar cosas. Como no sé mostrar imágenes y cosas de estas, porque aquí sí que sería interesante que yo pudiera hacer esto. Porque hoy os voy a enseñar un dólar. Un dólar, el primer dólar. El primer, la primera moneda de dólar que se acuñó en la recién creada Estados Unidos. En esa nueva nación. Y también vamos a descubrir qué papel jugó España, ¿eh? Porque España jugó un papel muy importante. Bueno, esto lo reconoce todo el mundo. Lo reconocen en la actualidad hasta los propios ingleses. Pero curiosamente esto no se estudia en Estados Unidos. Curiosamente se está borrando toda la historia de todo rastro de España y se está reescribiendo la historia. Ahí tienen un trabajo muy difícil, porque hay información, están los documentos originales, hay copias literarias, pero literales, hechas perfectísimamente por expertos que están distribuidas en todas las universidades del mundo. Y hay muchísimas copias de la copia original porque hay cantidad ingente de correspondencia. La pena es que yo no sepa ampliar ni hacer cosas de estas, porque veríamos la firma claramente de todos los implicados. Así que vamos a hablar de historia, de historia. Y voy a hacer sobre el tema de hoy, voy a hacer 2 o 3 o 4 o 5 capítulos simple y únicamente para mostrar imágenes. Yo esta reacción ya la hice al principio, prácticamente la misma. Aquí cambian 2 cosas y punto. Pero al principio a mí me veía una persona o dos o ninguna. Yo recuerdo que cuando empecé, como todo el mundo, empecé con cero patatero. Y nada, espero que os guste. Historia. Estados Unidos sin España no existiría. Eso lo reconocen hasta los ingleses. Las élites, tanto políticas, militares como intelectuales de Estados Unidos, esto lo sabe. El pueblo no tiene ni puñetera idea. Esto en las escuelas de Estados Unidos no se estudia. Solo en algunas universidades, pero el 99% de la población de Estados Unidos da igual que sea de origen hispano, blancos, negros, protestantes, no lo sabe. Desconoce su propia historia. ¿Y por qué la desconocen? Porque no la estudian. Así de fácil. Pero eso no quiere decir que en el resto del mundo se conozca y mucho y a la perfección y se estudia. Y tanto que se estudia. Por mentes muy privilegiadas, por historiadores y por investigadores. Es que se conoce todo. Como hace tan poco tiempo que existe Estados Unidos, en términos históricos, pues hay hasta copia de los periódicos, de los panfletos, se sabe todo. Que general, creo que era el general Vermont, que general fue el encargado de aniquilar a todos los nativos, de eliminar a todos los nativos, a todos los indios, a todos los originarios, a todos los norteamericanos de verdad. Se encargó y puso mucho empeño, dejó 4, porque se le escaparon. Y cuando llegaron allí en esas películas tan bonitas que vemos de del oeste y cosas de estas, en busca del oro en California y cosas de hemos descubierto oro, y ahí aquí somos los primeros. Mentira, aquello estaba habitadísimo, pero ya se habían encargado de limpiarlo y matarlos a todos. Las grandes fortunas de Estados Unidos, las grandes fortunas de Estados Unidos de toda la vida, vienen de esa época, vienen de esa época. Se sabe que presidentes ordenaron
un montón de cosas. Se sabe que militares las ejecutaron. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, eso de que los indios cortaban las cabelleras, eso no es verdad. Es justamente al revés. La única manera que tenían de demostrar los cazadores de nativos, de indios, de indígenas norteamericanos, eran cortarles las cabelleras. Si era una cabellera de mujer, valía un precio. Si era la cabellera de un señor, de un indígena viejo, tenía otro precio. Si era la cabellera de un guerrero, valía más. Si era la cabellera de un niño, también valía más. Y si era la cabellera de una niña, valía menos. Era la única manera que tenían de demostrarlo cuando llegaban al puesto donde te pagaban, pues entonces tú llevabas allí 50, 100, 200 cabelleras y entonces allí, pues tantas cabelleras, depende de lo que era, estaba tasado, es que fue un genocidio total, en toda regla. Bien, ¿por qué no conocen la historia? ¿Por qué no lo conocen? Porque las autoridades políticas de Estados Unidos no les interesa que se sepa que sin la ayuda de España, Estados Unidos no existiría. ¿Por qué no les interesa? Pues oye, pues yo no lo sé. Yo no lo sé. No lo sé. Y por otra parte, cómo justificarían ante el pueblo norteamericano que gracias a España existe como país o nación? Y se lo agradecieron declarándoles una guerra que ellos mismos provocaron. No podemos imaginar a las élites norteamericanas dando explicaciones del por qué no enseñan esto en las escuelas. ¿Os podéis imaginar que salga el presidente de Estados Unidos con un par de generales y con las élites culturales de Norteamérica y que reconozcan esto, que es una evidencia que se estudia en todas partes, incluso se estudia en el Reino Unido y lo reconocen los ingleses? Pues ellos lo niegan. ¿Os imagináis que salieron y oye, tenemos que darle las gracias a España porque sin España nosotros no existiríamos? ¿Os imagináis a los políticos dando explicaciones de las traiciones que Estados Unidos, sus dirigentes y sus élites han perpetrado contra España? Imposible, ¿verdad? ¿Alguien se imagina a un presidente de Estados Unidos confesar que sin España Estados Unidos no existiría y que a cambio de eso le robó a México 2/3 partes de su territorio que habían pertenecido a España? Es que ni los propios mexicanos, el 90% de los mexicanos, esto ni lo saben. Por lo tanto, los políticos, da igual que sean de derecha o de izquierda, de México, pues están también mintiendo a su pueblo. Mientras, en Estados Unidos se está intentando borrar toda la huella de España. En todo el mundo existe, mientras que en Estados Unidos se está intentando borrar toda huella de España, en todo el mundo existen documentos que atestiguan y afirman de una manera rotunda y tajante que Estados Unidos sin España jamás hubiera existido. Por mucho que falsifiquen la historia y las pruebas existen. Y al final la historia va a poder con esto. Porque la historia no se destruye. Al contrario, salen más historiadores, más investigadores y cada vez van hurgando más y buscando más y por supuesto que encuentran, porque cada vez hay más medios. Fijaos si fue importante España para Estados Unidos, que simplemente tenéis que coger un real de A8 y un dólar. Un dólar. Aquí lo vais a poder ver porque yo la foto que voy a poner es la del primer dólar que se acuñó. Está basado
en el real de A8, que era la moneda más fuerte que había en la época. Y aparte era una moneda de verdad, porque tenía plata, valía dinero. La moneda por sí sola tenía valor, valor económico y mucho. Pues está, fijaos, el símbolo del dólar que es una S y dos barras. Pues esas dos barras son las columnas de Hércules. Y después hay una cintita, un non plus ultra. Está basadísimo en el Real de 8, copiado prácticamente. Después, a lo largo de los años, se han intentado borrar todo rastro, pero la historia ahí está. Pues dólar como esos, este es el primero que se acuña, pero como estos se acuñaron muchísimo más. ¿Creéis que solo está en Estados Unidos y en España? No, está en todos los países del mundo y en muchas colecciones privadas. Solo tenéis que fijaros que aparecen las columnas de Hércules y la cinta donde aparecen escrita la famosa palabra non plus ultra. ¿Dónde están esas pruebas? Principalmente los originales están en España y Estados Unidos. Pero principalmente en España están los originales, porque ¿quién mandaba las cartas? ¿Quién mandaba la correspondencia? Pues George Washington y toda su compañía. Por lo tanto, los originales están aquí. Sí, las pocas copias que se quedaron ellos, cuando se les ocurrió empezar a hacer copias de lo que mandaban, pero en principio comenzaron sin hacer copias. Es decir, escribían la carta y te la mandaban. Eh, pero también hay en Francia, en el Reino Unido y en todas las universidades y museos del mundo y en colecciones particulares. Y esto lo conoce todo el mundo. Es que raya en el ridículo, la verdad. Raya en el ridículo. La oposición norteamericana es de una candidez que de verdad que raya en lo patético. Bueno, la ayuda española en la independencia de los Estados Unidos de América. Capítulo primero. En la historia de España a menudo se ha olvidado de acontecimientos relevantes, quizás por ese carácter que tenemos los españoles en general de no saber o querer defender nuestra propia historia. Se nos ha atribuido el hundimiento de barcos que no lo fueron, como fue el caso de Luz Maine, todo por el interés de Estados Unidos en Cuba. Comentario, primer comentario. Qué curioso que a Estados Unidos, cuando le convienen, les hunden las flotas o barcos. En la Segunda Guerra Mundial, oye, concentraron toda la mayor gran una gran más de la mitad de la flota que tenían en el Océano Pacífico en Hawái, allí todos atracaditos, y los japoneses pues la destruyeron. Qué casualidad, ¿verdad? Un motivo muy bueno para y solvente para declarar la guerra a Japón y ocupar militarmente isla tras isla y dominar el Pacífico. Aquí, en Cuba, llega un barco, el Maine, y los españoles ya se olían mucho, porque los españoles pues tenemos tanta historia, que hemos guerreado tanto y tenemos tanta experiencia que no nos fiábamos ni un pelo. Y ya las autoridades españolas con gusto no lo recibieron, pero con adecuación sí. Una cosa no está reñida con la otra. Pero se olían que iba a pasar algo y tanto que pasó. Sigo. Saber que fueron las tropas republicanas españolas las primeras en entrar en París, liberándola de la invasión nazi. Otro rechazo desconocido en esta historia. No, no, no. Este rechazo no está desconocido en esta historia. La tenemos en la mente todos. Podéis consultar cualquier vídeo aquí en internet, en los libros de historia, en reportajes. Hay multitud de reportajes. Los primeros que entraron en París a liberar París, todos los tanques llevan nombres españoles pintados con gruesa gorda. Atocha, no sé qué, no sé cuántos, esto, aquello. ¿Quién organizó la resistencia francesa?
pues los refugiados de la guerra civil española que se habían ido a Francia, que primero habían sido encerrados en campos de concentración y cuando Francia fue invadida en un abrir y cerrar de ojos por los nazis, recurrieron a quién, a los que sabían luchar y hicieron lo que saben hacer, organizar la resistencia, guerrillas, guerrillas, guerrillas. Quizás por eso la relación, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, entre España y Francia es excelente, por muchos que otros van largando por ahí y desconocen esto. Me refiero a otros youtubers y a otras historias que es que todo está relacionado. Fin del comentario. Hoy vamos a conocer la importancia de España en la independencia de los Estados Unidos, cómo España colaboró y por qué lo hizo. Una parte de nuestra historia a la que hemos titulado La ayuda española en la independencia de Estados Unidos. La ayuda española en la independencia de Estados Unidos. La formación de Estados Unidos se debe principalmente al llamado grupo de las 13 colonias. Yo con esto me confundo. A veces digo 13, a veces digo 17, a veces digo 16, pero bueno, mi memoria es la que es. El origen de esas 13 colonias se originó de origen británico, habían sido fundadas durante los siglos XV y XVII, situadas en la costa este o costa atlántica. Fueron las primeras colonias, 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 fijad qué diferencia. Los ingleses montaban colonias, los españoles os daban la nacionalidad española, erais españoles y se casaban con vosotros y os construían un montón de cosas. Entonces no creéis que salen las principales carreteras, las principales ciudades y esas cosas. ¿Que la construyeron quién? Los españoles. Bueno, vosotros, los criollos, vuestros tatarabuelos. Bien, estos no construían nada. Esto es a expoliar, a expoliar. Estos me refiero a la Gran Bretaña. Fueron las primeras colonias en declarar en 1776 su independencia de la Gran Bretaña para formar los Estados Unidos de América. Ahí hubo un debate muy grande de cuando terminara esa guerra si Estados Unidos se convertiría en un reino, nombrarían un rey o en una república. Al final todos conocemos el resultado. Bien, las 13 colonias. Estas colonias mantenían sistemas de gobierno muy parecidos, todas bajo la influencia de la Iglesia inglesa protestante. Aunque no eran las únicas posesiones británicas en el continente, sí que eran las que más autonomía acumulaban, porque eran las más ricas. Y porque no se podían expandir mucho más, porque todo lo demás ya era España, ya pertenecía al Imperio Español. Así que los ingleses, cuando llegaban a la fronterita, de ahí no pasaban. Contaban con un sistema electoral para la elección de alcaldes. Poco a poco las colonias cada vez necesitaban menos de la gran metrópolis de Londres. El comercio entre las distintas colonias a espaldas de Gran Bretaña y una autonomía cada vez más elevada consiguieron desarrollar un sentimiento de identidad americana, que en todo momento estuvo apoyado por España y por Francia. Amor con amor se paga, porque Gran Bretaña había plagado todos los mares de corsarios y de piratas. Así que nosotros íbamos a ayudar indudablemente a Estados Unidos. Así de claro. Declaración de Independencia. En 1750, los colonos que habían nacido y crecido en el continente americano cada vez
sienten menos apego a la metrópolis, a Londres. Se sienten americanos y como tal solicitan a Gran Bretaña mayor representación y autogobierno. Oh, con la iglesia hemos topado, amigos. Con la iglesia hemos topado. A buenas horas el Reino Unido te va a dejar a ti libre antes de esquilmar. El escaso interés que Gran Bretaña prestó a estos requerimientos provocó cada vez más quejas, llevando inexorablemente hacia una revolución que terminó con la creación de un Congreso Continental y con la Declaración de Independencia en 1776. Ya que estaba el lío totalmente armado. La ayuda española en la independencia de los Estados Unidos. Las primeras ayudas españolas, porque España desde el primer momento ayudó a estas 13 colonias. Desde el primer momento, pero lo hacía con un sigilo y con un secreto espectacular. Con la declaración de la independencia de las 13 colonias se declara la guerra contra el reino de la Gran Bretaña por parte de Estados Unidos, de las 13 colonias. Pero en aquella época estaba el ejército imperial de la Gran Bretaña, que era uno de los más poderosos, que solo había un país en el mundo que le podía hacer frente, que era España. Y otro que también le podía hacer frente, pero no con garantías de ganarle una guerra seria de alta intensidad a Francia. Francia sin la ayuda de España no podía hacer nada. Pero España por sí sola sí que podía vencer a... vamos a ver, España tiene la capacidad en aquella época de poder bloquear la isla, que se murieran de hambre. Así de claro. Por lo tanto, los ingleses iban con muchísimo cuidadito en no tener problemas y en no enfrentarse con el Imperio español. Eso incluye a todos los países de Hispanoamérica, a todos, porque erais España, tan españoles como yo, vuestros tatarabuelos. La posición de España desde un principio fue la de apoyo a las colonias americanas en un primer momento de forma oculta financiando parte de los gastos. Es que las guerras son tremendamente caras. Y estas colonias dinero no tenían, tenían muy poco dinero. ¿De dónde salía ese dinero? De España. De España. Seguramente no saldría ni de la metrópoli, es decir, no saldría desde la península, saldría pues del virreinato de México, por ejemplo, que era impresionante. Dios mío, qué error, qué error, qué error cometiste, queridos hermanos hispanoamericanos. Ya llegará vuestro momento, tranquilos. España hacía llegar suministros de ayuda a las colonias utilizando cuatro rutas principalmente, desde los puertos franceses de Nueva Orleans a través del río Mississippi, desde La Habana y desde el puerto de Bilbao. ¿Qué pasaba en Bilbao? Pues en Bilbao se cazaban ballenas. En aquella época no estaba mal visto cazar ballenas porque se necesitaba pues para la grasa de las ballenas era imprescindible, entre otras cosas, para la luz, para los candiles y para un montón de cosas. Y aparte la comida que te daba. Por cierto, os voy a contar una cosa por si no sale. Estos Esos intrépidos marineros de las Vascongadas, que entonces no había nacionalismo, eran más papistas y más españoles, eran los más españolistas que había, los vizcaínos. Fijaos cómo ha cambiado el tema, ¿eh? Hasta que vino Sabino Arana y ahí ya empezó a contar una sarta de mentiras, escribió un libro y ahí ya cambió todo. Pero eso es otra historia. Pues los pantalones vaqueros
Sí, los jeans o como les llaméis, no los inventó Levi Strauss, los inventaron estos. Sí, porque eran muy cómodos para pescar, muy resistentes y estaban llenos de remaches. Pero claro, eso un español no lo puede inventar, por Dios, porque había más. Cualquiera menos un español. Bueno, sigo. El Spanish Dollar, el dólar español. El Spanish Dollar, moneda de 8 reales de plata con el rostro del rey Carlos III de 1776. Es una imagen que hay que es una pena porque no la voy a colgar porque voy a colgar el dólar. Esa moneda sería lo que hoy en día es, bueno, era muchísimo, porque el dólar, físicamente tú tienes un dólar y no vale nada, pero esa moneda tenía plata, tenía cobre y tenía un montón de cosas. Esa moneda tenía valor. A ver, se mordían las monedas y los dólares y las antiguas monedas para saber si de verdad llevaban oro, plata y cobre y materiales preciosos. Que las llevaban, por eso valía tanto dinero. Un real de a 8, si pusieras un real de 8 de la época junto con un dólar actual, pues yo no he hecho sacado el cálculo, pero igual con 50 o 60 dólares no tendrías bastante para comprar un real de a 8 de la época. Bueno, comentario aparte, sigo. Con el dinero enviado desde España, los famosos Spanish Dollars, o dólares españoles, se consiguió avalar la deuda pública y acuñar la primera moneda estadounidense, el dólar, inspirada totalmente en el real de a 8. Como anécdota, el famoso símbolo S con las dos barritas no es más que la presentación del escudo español, las columnas de Hércules con las dos barras verticales y la bandera plus ultra forman la S. Ni más ni menos, amigos. Es una copia del Real de A8. Pero eso, si no os lo creéis, id a cualquier tienda de numismática. Ay, el logopeda, Dios mío, cuánto falta me hace. Id a cualquier tienda de colección de sellos que también es donde están los coleccionistas de monedas y te lo van a explicar. Id a cualquier biblioteca, mirad, buscad aquí en internet que lo vais a encontrar también. El dólar es una copia barata del real de A8. Sí. ¿Qué hizo España? Se suministraron, porque claro, estas colonias no tenían armas. Pues España les mandó 215 cañones de bronce, 30.000 mosquetones y bayonetas, además de balas, pólvora, granadas, tiendas de campaña y hasta los uniformes. Comentario: ¿alguien ha visto la película El Patriota? ¿Sale algún español en la película El Patriota? Pues hablan de esa guerra. Hablan de esa guerra. España se encargó de abastecer de todo lo necesario, incluso oro, a un incipiente y desorganizado ejército estadounidense que carecía de lo más básico, donde incluimos ropa o uniforme. Hasta los uniformes, hasta los uniformes históricos de Estados Unidos son españoles. Su origen es España. España se encargó de abastecer de todo lo necesario, incluido oro, a un incipiente y desorganizado ejército estadounidense que carecía de lo más básico, donde incluimos ropa o uniformes. Tras equipar al ejército americano, este comenzó a recoger sus frutos, con la victoria en la batalla de Saratoga, la que animó a Francia a apoyar la independencia de las colonias. Frenamos.
Y rebobinamos un poco. Volvamos a la película El Patriota de Mel Gibson, que habla de esta guerra. En todo momento hay un oficial francés que sale durante toda la película. Los españoles ya les habían entregado todo esto y seguían ayudándoles sin parar. No sale ni un español. Y voy a empezar el párrafo. Tras equipar al ejército americano, este comenzó a recoger sus frutos como la victoria en la batalla de Saratoga, lo que animó a Francia a apoyar la independencia de las colonias. Es decir, cuando Francia vio que con la ayuda que le había prestado España, porque Francia sí que sabía que España estaba ayudando a las 13 colonias, entonces, casi más como un asunto personal contra la Gran Bretaña, como le ocurría a España, que por interés real de apoyar el nacimiento de una nueva nación, Francia apoyó a las 13 colonias. Batalla de Saratoga. Todo el equipamiento y material militar fue suministrado por España. Sí, sí. La batalla de Saratoga, desde los uniformes, los zapatos, los sombreros, la gorra, la ropa, las tiendas de campaña, todo, 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 todo era español. Así que cuando veis desfilar a los marines con sus trajes tradicionales, son españoles. Son, son españoles. Pues bien, y ellos lo saben. Algunos, otros no tienen ni idea. Las múltiples pérdidas que el Imperio Británico había ocasionado en las arcas españolas durante la Guerra de los 7 Años era un motivo más que suficiente para aliarse con Francia, que bien también buscaba debilitar al imperio. ¿Qué tendrán los ingleses que no les caen bien a nadie? Bueno, el Tratado de Aranjuez. El 22 de junio de 1779, España, a través del Tratado de Aranjuez, se uniría a Francia y declarará la guerra a Inglaterra, una guerra que pasará a la historia como la Guerra Anglo-Española. Obvian a Francia. Obvian a Francia. La ayuda española, que me parece muy mal porque España estaba luchando junto a los españoles, pero en fin, cada uno, la historia la escriben los vencedores. La ayuda española en la independencia de Estados Unidos, la guerra anglo-española. En las Una de las principales contribuciones en la ayuda española en la independencia de los Estados Unidos fue la utilización de nuestra armada, que era con diferencia, pero con muchísima diferencia, la más grande, la más potente y la mejor armada de todo el mundo. Una armada capaz de anular uno de los principales recursos militares británicos, su propia flota. Primero fue Luis de Córdoba quien despejó el Canal de la Mancha de buques británicos. Lo está diciendo literalmente. Todos los buques británicos que había en el Canal de la Mancha, todos eran hundidos. Y los que no eran hundidos, que estaban muy mal parados, hacia España y un barco más que teníamos. Consiguiendo las condiciones perfectas para invadir Gran Bretaña, un deseo que desde la Armada Invencible en tiempos de Felipe II no había conseguido nadie. Pero estaban apoyando a Estados Unidos, o si no, España, ahí sí que hubieran invadido. Sí que hubieran invadido la Gran Bretaña, porque la tenían ya cogidita, ahí no había habido nada, la armada estaba intacta y hubieran podido entrar junto con los franceses y hoy en día el Reino Unido no existiría. Pero no lo hicieron porque estaban apoyando a los norteamericanos. Pero esta vez tampoco sería posible. Este intento se abortó tras unas terribles condiciones climatológicas y una epidemia que diezmó al contingente dejando un rastro de 15.000 fallecidos. Encima esto. Siempre, siempre, siempre parece
que tengan al tiempo de su lado y a las pandemias y a las historias. Luis de Córdoba. Pero los españoles también lucharían por sus intereses en el continente europeo. La idea de recuperar Menorca y Gibraltar eran prioritarias, territorio que ocuparon aprovechando la guerra de sucesión tras el fallecimiento del rey Carlos II. El que iba a ser el decisivo convoy inglés de 63 buques y que por su dimensión iba a determinar a favor de Inglaterra el curso de la guerra con las 13 colonias capturado por la Armada Española. Pues nada, pues eso, 63 buques más, la mayoría hundidos, la mitad hundidos y los otros a engrosar la Armada Española. Los que sobrevivían, prisioneros, a galeras, porque los barcos iban a velas y a remos. Si no soplaba el viento, pues a remar. Pero parado un barco no podía estar en mitad del mar. El que iba a ser el decisivo caballo inglés de 63 buques y que por su dimensión iba a determinar el favor de Inglaterra el curso de la guerra con 13 colonias capturado por la Armada Española. Luis de Córdoba, con su acción en aguas europeas, consiguió capturar 63 barcos británicos perteneciente a un doble convoy que en 1780 viajaba con destino a las colonias americanas con sus bodegas cargadas de suministros para la guerra como eran mosquetes, pólvora, provisiones, efectos navales, vestuario, más de 1 millón de libras esterlinas para pagos, además de 52 buques. Casi nada, amigos, casi nada. Esta pérdida supuso un duro golpe a la moral británica y tanto. Es que has perdido, pues, porque las armadas eran muy grandes, eh, pero has perdido por lo menos un cuarto o un tercio de tu armada. Y con todo esto cargado, porque los barcos iban cargados a tope. Esta pérdida supuso un duro golpe a la moral británica. La salida de las tropas británicas del fuerte de San Felipe de Menorca. Bien, yo Menorca la conozco muy bien porque he trabajado allí. He visto ese fuerte, me lo he paseado, lo he observado muy bien. Eh, Menorca es una isla preciosa y tiene un puerto natural que es tremendamente difícil de entrar en él porque está muy bien defendido. Está muy bien defendido y tiene castillos y baterías a ambos lados, antiguos, me imagino que modernos también habrán. Y en el puerto de Ciudadella, dos partes de lo mismo, pero es más seguro el de Mahón. En 1781, y gracias al apoyo de la Armada francesa, Menorca se rindió anexionándose a España más de 80 años después de su ocupación ilícita por parte de los británicos. Sin embargo, no se corrió la misma suerte con la plaza de Gibraltar, que como todos sabemos sigue siendo una plaza británica. Pues bueno, hasta aquí amigos. Y yo he dicho que iba a ser cortito porque voy a hacer varios para sacar imagen. Para sacar imagen. Pero, como veis, sin ayuda de España, Estados Unidos nunca hubiera existido. Y cuando haga el reportaje sobre los grandes errores que España ha cometido, errores de tontos, de niños, de principiantes, España, todo el continente americano sería, a todos hablarían en español. Y Europa no existiría. Existiría España hasta Rusia. No existiría nada. Nada. Solo España. Y os lo voy a demostrar. Lo voy a demostrar, ¿eh? Lo voy a demostrar.
Bien, pues hasta aquí, amigos. No lo voy a hacer más largo porque esto lo hubiera podido hacer de un tirón. Muy al principio hay una reacción que está literal, literal, y va toda de un tirón. Pero no me acuerdo, buscarla si os apetece. Pero de todas formas, más o menos es lo mismo. Esta está más actualizada y ya está. Pues sí, amigos, sí. Pues esto en los colegios de Estados Unidos no se estudia. Están intentando borrar toda la huella, ya no, ya no. Pero bueno, todo puede cambiar, todo puede cambiar y rectificar es de sabios. Rectificar es de sabios. España y Estados Unidos, pues oye, todos tenemos nuestras cosas, pero España y Estados Unidos nos llevamos muy bien, muy bien. La cosa es que, como vamos a ver aquí, Estados Unidos a España la traicionó inmediatamente y la ha traicionado en varias ocasiones. Pero eso pasa en las mejores familias. Pues bueno, amigos, hasta aquí. Soy Tony Garcés. Para mí es un placer siempre hablar de historia. Espero que los que no conocíais esto, pues lo conozcáis. Van a haber más capítulos. Y voy a hacer tantos porque quiero sacar imágenes. Imágenes, porque lo podría hacer de un tirón. Pues nada, sin España, Estados Unidos no existiría. Eso que lo tengamos claro. En España, en mi época, eso lo sabíamos, pero ahora, pues no sé lo que se estudia en las escuelas. Imagino que eso no. En fin, pues eso, que soy Tony Garcés, os mando un abrazo muy grande desde Valencia, España. Os deseo a todos que tengáis mucha salud y que os bendiga. Y mañana, pues ya os digo, el capítulo número 2. No os lo perdáis.